Estimados jóvenes de octavo grado, les saluda William Gabriel Martínez Avilés, estudiante de la carrera Enseñanza del Español del Centro Universitario Regional de Nacaome, Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En este video veremos el texto dramático, Orígenes del teatro, un tema de mucho interés para ustedes. Comencemos. Género dramático. Es el género literario que comprende todas aquellas obras escritas que tienen por finalidad ser representadas. Es decir, que este género está destinado a ser representado, por lo que abarca todo lo escrito para el teatro. El fin de una obra del género dramático, aunque puede ser leída, es la representación de algún episodio o conflicto de la vida de los seres humanos, por medio del diálogo de los personajes en un escenario y ante unos espectadores. Algunas características del género dramático son las siguientes. El diálogo es considerado como su principal característica. Una obra dramática está pensada para el diálogo entre dos o más personajes, que son los que conversan y generan el conflicto de la historia. Otra de las características es que es representada por actores. Ya decíamos que la obra dramática está hecha para ser representada en un escenario, con vestuario, iluminación, sonidos y con unos actores que caracterizan y le dan vida a los personajes. Otra de las características es que es un género de acción, porque la representación teatral se hace a través de la dramatización de actos y escenas dialogadas. Orígenes del teatro. Los comienzos de las representaciones teatrales vienen desde los tiempos primitivos, con las danzas alrededor del fuego en honor a dioses, pero su origen efectivo se dio en Grecia, entre los siglos 5 y 6 a.C., los antiguos rituales sagrados con música y danza, que pretendían asegurar una buena caza o excelentes cosechas en temporadas agrícolas. Además, para hacer dichas representaciones, se hacía el uso de máscaras. Todo esto en honor a Dionisio, que también era conocido como Baco, dios del vino y de la vegetación. En Grecia, el escenario surge en las plazas públicas, pero luego se da el uso de zancos y finalmente se construyen los llamados anfiteatros. Los subgéneros cultivados por los griegos fueron dos: la tragedia y la comedia. Ambas se distinguen porque la tragedia tiene un final funesto y la comedia un final feliz. Subgéneros del teatro. Entre estos tenemos la tragedia, la comedia y el drama. Tragedia. Estas obras están llenas de pasión, amor, tristeza y sufrimiento, es decir, que los protagonistas pasan por una serie de vicisitudes en donde el destino juega un papel cruel, que termina con alguna desgracia o final funesto, que puede ser la muerte o la destrucción física, económica o moral. La comedia es lo opuesto a la tragedia. Estas obras están hechas para reír o deleitarnos, representan malentendidos y contradicciones de la sociedad, haciendo burla de la vida misma, y esta termina en un final feliz. Y por último, el drama es como la faceta de la vida de una persona, que pasa por alegrías, tristezas, altos y bajos, es decir, que es la combinación de la tragedia y la comedia. Por lo tanto, la resolución del conflicto puede ser o no favorable. ¿Qué es el texto dramático? Es el escrito que está pensado para representarse de manera teatral, es decir, interpretado por actores y ubicados en un escenario con un público delante. Aquí, el narrador desaparece por completo y cede la voz a los personajes, que deberán ser interpretados por actores, con vestuario, escenografía,
música, iluminación y otros efectos. En el ejemplo, veamos cómo pasamos del texto dramático a la representación teatral. Estructura del texto dramático. Planteamiento. Aquí los personajes exponen su problema. El nudo es el núcleo central de la obra. Los acontecimientos se desarrollan en torno a una solución. Y el desenlace, que se da cuando la acción llega a su cima y plantea un final. Ahora bien, el texto dramático también presenta algunos recursos estilísticos, entre ellos los diálogos, monólogos y apartes, que estos son los que permiten que avance la acción. Los diálogos se refieren a las conversaciones que se producen entre dos o más personajes, y los monólogos y apartes se dan cuando los personajes se apartan y hacen un comentario en voz alta dirigido al público. También presenta acotaciones, que estas las utiliza el autor para clarificar la comprensión de la obra, y por lo general aparecen entre paréntesis y en letra cursiva. Elementos básicos del texto dramático. Entre ellos tenemos el título de la obra, los personajes, que son cada uno de los seres humanos, sobrenaturales, símbolos, animales e incluso objetos de una obra literaria. También está el acto, que es cada una de las partes principales en que se encuentra dividida la obra de teatro. La escena es la parte del acto en la cual intervienen los mismos personajes. También está la espacialidad, que es donde se realiza la acción. La temporalidad, que hace referencia al periodo histórico, al momento en que sucede la acción representada. Y el conflicto, que es toda situación de choque, desacuerdo, oposición o lucha entre personas o cosas. ¿Verdad que es divertido aprender sobre el texto dramático y los orígenes del teatro? Por supuesto que sí. Los invito a estar siempre atentos. Gracias por ver el video.